Mascarilla sí o no en el transporte público. Hoy ese debate se traslada del Congreso de los Diputados al Consejo Interterritorial de Salud. De momento, Nerea, ¿qué opina la gente? Debate, Miriam, que también se traslada en este caso a las calles, y hemos querido preguntar a los aragoneses qué opinan ellos. ¿Debería seguir siendo obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte público o ya ha llegado el momento de suprimir esta obligatoriedad? Pues esto es lo que nos han dicho. Claro. En el transporte público yo no las quitaría, porque la gente está muy aglomerada y cuando va el tranvía o el autobús lleno, pues tú fíjate lo que hay allí, te echan el aliento en cualquier momento. Estamos en todos los espacios sin mascarilla y creo que ya toca quitarlas también. En el autobús y en los ambulatorios, mascarilla. Yo creo que en el transporte sí, que hay que llevarlas. De todas formas, ya en la calle y demás estamos juntos y no sé, me parece un poco absurdo, la verdad. Bueno, pues vemos un 50-50 aquí entre los aragoneses que hemos preguntado. Seguimos hablando con Jesús Herrero, recordamos es el presidente de la Asociación de Transporte por Carretera, que ya se han dirigido a la ministra para decirle, por favor, que acabe ya la obligatoriedad de las mascarillas, porque no queremos estigmatizarnos, no queremos convertirnos, nos decía ahora antes de publicidad, en los malvados. Jesús. En efecto, sobre todo... Bueno, nosotros lo único que pedimos es que pase de ser obligatorio, que pase a ser recomendado para quien lo quiera así utilizar. Faltaría más, ¿no? Y cada uno tiene su sensibilidad. Pero volvemos otra vez, es decir, señalar al transporte como un lugar especialmente peligroso. Pues habría que pensar en un ascensor, o habría que pensar en una discoteca, o habría que pensar en tantísimos sitios. Aparte bueno, es un poco... la situación está llegando a extremos un poco porque cuando llegan turistas aquí, el turista ya no está acostumbrado. Es decir, es que los daneses, los noruegos o los suecos, desde principio de año no llevan mascarilla. Entonces, nosotros simplemente al ministerio preguntamos, oiga, o quítela, por favor, o díganos por qué. Y el ministerio nos dice, los expertos. Pero es que el señor Fernando Simón, que es en teoría el gran experto, en un congreso de medicina hace 10 días dijo que por él las quitarían. Y entonces simplemente quitaría la obligatoriedad. Cada uno faltaría más, cada uno después que haga lo que considere, ¿no? Esa es nuestra posición. O sea, es verdad que la ministra de Sanidad dijo, lo vamos a dejar en manos de los expertos, de momento va a seguir siendo obligatoria. Nosotros hablamos con el epidemiólogo con el que hablamos habitualmente, con Nacho de Blas, que él consideraba que había que seguir con ella, incluso indefinidamente, sobre todo pensando en las personas mayores, porque le preguntábamos, pero en un concierto no, y en el transporte público, y él decía, a ver, es que en un concierto la gente es mayoritariamente joven, pero en el transporte público hay mucha gente mayor, frágil, que debería llevar la mascarilla, y de hecho entre los aragoneses que hemos preguntado, los más mayores, parece que se sienten más seguros con ella. Jesús. Pues, fenómeno, es que a mí me parece que la lleven, ningún problema. Faltaría más. Pero de allí a que le tengamos que obligar a todo el mundo. ¿Y entonces qué pasa en Francia? ¿Y qué pasa en Dinamarca? ¿Por qué? ¿Ha pasado algo desde finales de mayo que lo hicieron en Francia? ¿Ha sido el transporte público un origen de contagios? No, que yo sepa, estamos prácticamente igual que en una gripe. Lo que pasa es que, bueno, ha sido una epidemia porque no teníamos vacunas contra ello y, por lo tanto, el gran problema eran las UBIs y las cargas en los hospitales, las cargas de trabajo en los hospitales. Y eso está solucionado, afortunadamente. Creo que estamos en una fase completamente distinta. Y yo, desde luego, sí que creo que la gente mayor debe llevarla, pero no solo en el transporte público, en cualquier sitio. Pues me acompañan en esta mesa, Jesús, varios colaboradores. Una de ellas es médica, es Isabel Nerín, que también tiene una pregunta o quiere comentarle algo. Isabel. Sí, hola. Hola, buenos días, Jesús. Muy buenos días. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho usted al principio, que esto es una decisión técnica y, por lo tanto, debe de ser los técnicos, personal sanitario, los que tomen la decisión. No puedo estar de acuerdo en el sentido de estigmatizar el transporte público o que se les denomine como los malvados, porque entonces todo el personal sanitario y todos los hospitalarios también estarían definidos como malvados o perversos, ¿no? Creo que nos comparamos muchas veces con otros países y somos muy diferentes. España es uno de los países que más mortalidad tuvo por causa del COVID y el estrés del sistema sanitario es
es tremendo. No voy a entrar en mayores detalles, pero esto es una enfermedad nueva. No solamente son las vacunas, sino que también desconocemos muchas cosas de esta enfermedad y por lo tanto debemos de ser prudentes. Desde mi punto de vista, los beneficios que aporta la mascarilla son superiores a los posibles inconvenientes. Por lo tanto, vamos a ver qué dicen los expertos en la Comisión Interterritorial, ¿no? Pero siempre creo que los beneficios que aporta la mascarilla son superiores a los inconvenientes. Usted sabe como yo que la recomendación frente a la obligación son estrategias, son normas absolutamente diferentes, ¿no?, en cuanto a su cumplimiento, ¿no? Luego vamos a seguir con el cumplimiento de las mascarillas en los espacios sanitarios, en las farmacias, etcétera. Entonces yo creo que debemos de acostumbrarnos, normalizar llevar siempre una mascarilla, porque en un momento dado puedes necesitar entrar a una farmacia y no vas a poder entrar si no tienes la mascarilla, ¿no? Entonces yo creo que debemos de normalizar el uso de la mascarilla y luego además, lo comentábamos también ahora aquí al principio, ¿no? Quizás es el peor momento para quitar las mascarillas porque viene el frío, se ventila menos, estamos más en los interiores, va a venir la gripe, que la gripe tuvo una incidencia muy baja debido a las mascarillas que tuvimos en los inviernos anteriores. Entonces quizás es el momento peor para quitar la mascarilla, ¿no?, en estos momentos, ¿no?, que empieza el frío. Entonces, bueno, vamos a normalizar un poco el uso de una estrategia preventiva que ha salvado muchas vidas, las mascarillas. No sé si Jesús quiere decir algo a esto, que ha sido más una reflexión que una pregunta. Sí. No, encantado porque sí que, es decir, por supuesto yo no sé nada de medicina, nada. Ni nosotros, la ministra es quien ha hablado de los expertos. Creemos, yo no sé lo que usted sabe de epidemias, pero parece que Fernando Simón sí que sabe, y él dice que no ve razón para continuar utilizando la mascarilla. Nosotros no decimos nada más. Nosotros decimos solo, oiga, ¿qué pasa? Los expertos en Francia creen que no se debe utilizar, aquí el gran experto o el más público cree que no se debe de utilizar y aquí continuamos con el tema y no nos dan ninguna explicación, porque nosotros lo único que hemos dicho es, oiga, por favor, díganoslo, que somos muy mayores. Es decir, aquí ¿quién tiene interés en que la gente se vaya a contaminar dentro del transporte público? Desde luego un operador no. Pero otra vez, nosotros solo nos podemos apoyar en lo que dicen estos expertos. Si usted sabe más, yo ya no puedo entrar. Una última cosa, Jesús. ¿En qué les perjudica a ustedes que se lleve la mascarilla en el transporte público? ¿Desincentiva el uso del transporte? Yo creo que excesivamente no, sinceramente no. Es decir, porque por ejemplo en Francia no se han notado unas grandes subidas, ni creo que nosotros los vayamos a notar. La gente sigue utilizándolo. No, me refiero en estos momentos, que tienen interés en que se prescinda de la mascarilla, pero yo le pregunto en qué perjudica al sector del transporte, en este caso, que la lleven. Sí que creemos que estigmatiza el transporte colectivo, es decir, el transporte colectivo está llamado a ser la columna vertebral de la nueva movilidad y por lo tanto el que la gente tenga un poco de manía, entre comillas, a subir al transporte porque es que me voy a infectar, creo que no beneficia en absoluto a la idea inconsciente que el ciudadano pueda tener el transporte público, sin duda. Pues Jesús Herrero, secretario general de la Asociación de Transportes de Carretera, le agradecemos que nos haya dado su opinión aquí y ahora. Gracias. Encantado. Le deseo un día estupendo. Juan, ¿quieres decir algo sobre esta petición del transporte público que le dice a la ministra, por favor, vamos a quitarnos ya la mascarilla en el transporte público? Algo que recordamos se va a debatir hoy a primera hora de esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud. Sí, bueno, que a estas alturas uno entiende las sensibilidades de todos, entiendo muy bien sus inquietudes como vocal o representante o portavoz del sector. Lo que no entiendo es que se corre el riesgo de estigmatizar al sector, porque todos los ciudadanos somos conscientes de que esta medida viene del gobierno central y que no es una medida que adopta el sector de manera unilateral. Por lo tanto, él está hablando de una percepción que es una percepción muy subjetiva y difícilmente demostrable, y es que los ciudadanos estamos estigmatizando un sector. Por otro lado, él mismo reconoce que el acceder al transporte público con mascarilla puede generar en el ciudadano la idea de que se puede contagiar.
Pero es que eso no va a cambiar, porque entrando en el transporte público sin mascarilla también se va a poder contagiar. Lo que nos lleva a la conclusión definitiva, que el virus sigue estando ahí, estamos con una epidemia y que hay que seguir tomando medidas de precaución o recomendaciones, sobre todo para no olvidarnos que el virus sigue conviviendo con nosotros y que, como comentábamos antes, entramos en el otoño y después el invierno y es la época de gripes, de contagios, de epidemias y que quizá, hablando del timing, es probablemente el peor momento para plantear una medida que quizá, como hablábamos antes con Jorge, hubiera sido más razonable y se hubiera entendido mejor a principios de verano. Dicho esto, vuelvo a decir que entiendo perfectamente las inquietudes de un sector, sobre todo cuando se compara con otros países en los que esta medida se ha eliminado, ¿no? Y uno se pregunta por qué aquí sí y nosotros no. Es normal que esa duda, esa cuestión se ponga sobre la mesa. Es que no somos iguales que los daneses. Bueno, pero dentro de un autobús somos todos iguales, ¿no? Bueno, pero quiero decir que en la prevención siempre influyen diferentes medidas, no solamente una, ¿no? Entonces yo creo que la comparación con otros países, pues a veces sirve y a veces no, porque nos socializamos mucho más, tenemos más horas de actividad a lo largo del día, aquí hasta las 10 de la noche, hasta las 12 de la noche, en otros países a las 6 de la tarde está todo el mundo en su casa. Es decir, hay muchas diferencias entre... Pero insisto, dentro de un autobús, ¿no? Porque estamos remitiendo a un espacio concreto, que es el interior de un autobús, y todos los autobuses del mundo son iguales, ¿no? Y bueno, es un espacio no son cerrado. Iguales tampoco. Bueno. Yo creo que está claro que existe una cierta contradicción, o sea, da una contradicción, ¿no? Porque en el autobús, en el transporte público es necesario y en otros lugares donde hay aglomeraciones no. Entonces es verdad que existe esa contradicción. A mí me resulta difícil tener una opinión taxativa de mascarilla, sin mascarilla, no en el transporte público, porque además creo que deben de ser los expertos los que deben de recomendar, ¿no? Que tampoco los expertos se ponen de acuerdo. Yo quiero pensar que lo ideal hubiera sido una recomendación en estos 2 meses últimos en los que la incidencia ha sido tan baja, pues hubiera sido una recomendación, ¿no? De llevarla a aquella población pues más crítica, más en riesgo, no la mayor. También es verdad, como dice Isabel, que en España esto de las recomendaciones pues no somos muy cumplidores, ¿no? Pero lo que es cierto es que igual ahora es el peor momento para quitar la mascarilla en el transporte público, porque a lo mejor en pocos meses habría que volver a implementar esta medida, ¿no? Siendo que, como todo apunta, pues las enfermedades respiratorias como la gripe y el COVID pues repuntarán en los próximos meses, ¿no? Con que es difícil tener... Lo que no estoy de acuerdo con el representante del sector es que, bueno, esto de estigmatizar el transporte público depende, o sea, al revés, yo creo que hay mucha gente que se siente muy segura con la mascarilla y que al revés, que allí donde se usa se siente, o sea, se decanta más por utilizar ese transporte, ¿no? Y hay gente que sigue utilizando la mascarilla por la calle. Lo que dice Isabel, que de la obligación a la recomendación va un abismo, porque una vez que se recomienda, es Castilla, ¿no? Como se dice. Pero igual abrir el debate ahora es tarde, llega tarde quizá, ¿no? Quizá a las puertas del otoño no era el momento, esto igual debía haberse tomado una decisión a finales de julio, ¿no?